A continuación voy a revisar el libro El Chile Perplejo, del historiador Alfredo Jocelyn Holt. Este libro es de Planeta, pero es antiguo y es de una época en la que se estaba saliendo de lo que se conoce comúnmente como la transición. Alfredo Jocelyn Holt, como puede indicar acá, nació en 1955. Por lo tanto, es un historiador que nos va a mostrar la historia desde el punto de vista personal, de cómo él vivió esta historia, desde los años 60 hasta la década del 90. Y principalmente este libro consiste en la historia más o menos biográfica de Thomas Jocelyn Holt, de Alfredo Jocelyn Holt. Y por ello nos va haciendo una visión a lo largo de su experiencia, su vivencia y de los gobiernos que existieron durante esto. Entonces ya parte con varios presidentes, a veces escueto, y otras veces se esfuerza por presentarnos más o menos una visión panorámica y personal. Entonces eso es lo que vamos a encontrar en este libro. Bueno, este libro lo compré hace muchos siglos atrás y me pareció muy interesante de leer, rápido de leer, pero lo principal es que tiene un ritmo diferente, tiene también implementaciones diferentes. A veces pone letras de canciones Alfredo Jocelyn Holt y va amenizando un poco el tema con algunos detalles importantes, pero que a veces no son nombrados en otra historiografía. Este es el índice que tiene. Si se fijan, no dice nada, o sea, es un índice en el que no nos cuenta de qué va a tratar el capítulo. Como indica aquí, antes había un programa de televisión llamado A esta hora se improvisa, y en ello se llevan muchos debates. Entonces esto es el principal núcleo de este libro, una presentación de las ideas que él ha ido plasmando a lo largo de su historia académica, pero también con una visión autobiográfica, lo cual nos hace tener en consideración que todo esto está bajo la perspectiva de su vivencia, y él lo menciona. Él indica que esto es una forma de llevar la historia a una forma de comunicación. Él no pretende hacer una exposición, sino como ir comunicándose con el lector, explicándole sus posturas, sus impresiones, sus emociones. Así que el autor va a explicar que para él este libro es más una conversación con el lector. Él busca conocerse a través del diálogo. Y esa intención es la que busca él cambiar, porque la historia, en el momento en que él publica este libro, se caracteriza por ser expositoria, incluso que impone visiones, y él ya está un poco agobiado de esta situación. Hay que recordar también que por esta época también va a salir los libros de Gabriel Salazar con Julio Pinto, de Historia Contemporánea de Chile. Por lo tanto, en esta época comienza a despertarse una búsqueda de crear una nueva historia de Chile, fuera de los mitos, fuera de las imposiciones que venían desde la dictadura, de historiadores que escribieron para la dictadura y para crear una versión conservadora de Chile. En cambio, los nuevos historiadores ya van a buscar otra forma de salirse de ese plan tan estricto, tan rígido, que era la forma de hacer historia hasta ese momento. Y por ello mismo, él va a tomar muchos capítulos con títulos de canciones. No va a hacer una historia tradicional. Por ello, él también rompe un poco la tradición de ocultar las posiciones políticas, y él dice que él se siente liberal moderado, por supuesto, un liberal no extremo, sino un liberal moderado, y esa es la perspectiva bajo la que él va a escribir a partir de ese
punto de vista va a escribir. Entonces comienza el capítulo 1 abordando la época que hay antes del Allende y lo titula antes de la tormenta. Entonces este capítulo va principalmente abordando los primeros momentos en que él se está haciendo memoria de cómo eran los años 50 cuando él era joven, cómo era el gobierno, pero principalmente son recuerdos que le hablan sobre una época ya de los gobiernos radicales que estaban en los años 50. Entonces dice que el gobierno de Videla, por ejemplo, de Gabriel González Videla, ese gobierno que va entre el año 1946 hasta 1952, dice que ya en el gobierno de Videla comienza a aparecer un factor común que va a afectar a todos los gobiernos, que es el hecho de que los gobiernos parten con mucha popularidad pero terminan sumamente desgastados. Dice que ya en el gobierno de Videla se ve un cansancio que hay de la burocracia que se arma con el estado de bienestar. Del despilfarro fiscal también hay un cansancio, es decir, de cuánto dinero está gastando mucho el gobierno en mantener planes sociales, servicios, subsidios. Y también hay un cansancio y hay un proceso de incoherencia de cómo la sociedad cambia rotundamente por el hecho de que pasa de un apoyo al gobierno y de pronto cuando ya está en medio del gobierno, finalizando el gobierno, la gente misma comienza a apoyar a otros candidatos. Entonces se pasa de pronto de Carlos Ibáñez del Campo, perdón, de Gabriel González Videla, y se pasa a Ibáñez del Campo. Entonces la población va cambiando de un lado a otro y no se queda permanentemente en una posición. Y luego aborda a Ibáñez del Campo, el del gobierno, y dice que el Ibáñez del Campo le pasó lo mismo. Partió con un apoyo muy muy grande, muy significativo de parte de la población, pero termina con la pérdida del apoyo a lo largo de la mitad del gobierno y después con la ausencia casi total de apoyo al final del gobierno. ¿Qué va a pasar con el siguiente? Que va a ser Jorge Alessandri. Y de Jorge Alessandri, Alfredo Jocelyn Holt indica también que parte muy popular y termina siendo rechazado, aunque no abuchado como Ibáñez. Entonces para él le va apareciendo que en estos gobiernos va ocurriendo un patrón común, que parten con mucha popularidad y terminan sumamente mal. Entonces dice que a fines de los años 50 se produce una apertura social, es decir que también hay no es solamente un cambio del estilo del gobierno, porque ya pasa a ser del estado de bienestar de los radicales y comienza a abordarse por otros medios, a través por ejemplo de Ibáñez del Campo o de Jorge Alessandri, que es más liberal, pero también indica que la élite, que el grupo dominante también va a cambiar, porque va a aparecer en la élite tradicional, la élite aristocrática, la élite de los grandes fundos, de los grandes terratenientes, esa élite de apellidos muy antiguos, le va a llegar la incorporación de la burguesía extranjera, no inglesa ni financiera. Eso se refiere a Jocelyn Holt porque hace referencia a la burguesía que apareció en el siglo XIX con la llegada de muchos ingleses, de muchos franceses que armaron pequeños comercios en Chile y se volvieron poderosos. No habla de esa burguesía, habla de una burguesía que no es inglesa ni francesa, sino que es una burguesía nueva. Y esa burguesía, ese grupo de adinerados, nuevos ricos, se incorpora al mundo de la élite y comienza a entablar relaciones con la élite antigua, con la élite tradicional, la del apellido Eizaguirre, Torres, Echeverría. Entonces comienza a haber una incorporación de esta nueva burguesía que va a permitir también una apertura de la clase política dominante y un cambio en la política que estaba aplicando tradicionalmente esos grupos. Entonces con esa nueva burguesía, y eso va a permitir también que aparezca una nueva tipo de élite un poco más abierta. Sin embargo, los problemas van a continuar en los gobiernos y uno de los principales problemas que hay es la inflación. De hecho, él menciona aquí en la página 42 lo siguiente: la inflación es otro de los síntomas de la
calamidad económica creciente que azotaba al país. En 1955, esta habría de llegar al 83,8%. A lo anterior se puede añadir la escalada de huelgas que comenzó a producirse 85 en 1939 y 1946, 136 huelgas en 1946, entre 1946 y 1952, y por último 205 entre 1952 y 1958. En fin, es evidente ya hacia fines de los 50 y comienzos de los 60 que no se había logrado un crecimiento económico sostenido, que la industrialización se había estancado, que la producción agrícola afectaba gravemente al desarrollo. De hecho, en este periodo no satisfacía las necesidades alimentarias internas. La inflación había comenzado a acelerarse de modo alarmante y no se veía que el sector público disminuyera sus gastos. Todo esto dentro de un marco de una economía monoproductora, en el que el cobre representaba el 50% de las exportaciones y junto con el salitre un 80%. Cifras impactantes si las miramos desde hoy. En esta época, Chile, económicamente hablando, da la impresión de un cristal frágil, de un cristal muy frágil, a punto de trizarse irremediablemente. De esta forma, Jocelyn Holt aborda esta época de los 50 y de los 60, porque para Jocelyn Holt esto es un momento sumamente importante, ya que marca al final del gobierno de Ibáñez del Campo y de Jorge Alessandri una reestructuración de los partidos, que ahora se van a empezar a juntar en bloques. Ya no van a ir por sí solos los partidos políticos, sino que van a comenzar a hacerse bloques para obtener un apoyo mayoritario. Entonces estos bloques también identifican y son parte de el hecho de que hayan aparecido nuevos grupos sociales que se han incorporado en distintos estamentos. Entonces esta nueva burguesía se incorporó a la derecha y eso permitió que la derecha comenzara a abordar otras posibilidades, conversar con otras posturas políticas, mezclarse los liberales con los conservadores. Y es por ello que en la página 44 dice lo siguiente: esta creciente incorporación de nuevos sectores al universo electoral no solo es distorsionador desde el punto de vista numérico, sino además, y esto es lo más significativo, lo es también desde la perspectiva cualitativa. Estamos hablando en una primera etapa de mujeres, luego de inmigrantes campo y ciudad, y eventualmente campesinos, segmentos sin ninguna formación política previa, por ende, proclives a influencias de diversa índole, o a conductas que se van a revelar como imprevisibles e erráticas a primeras. La sorpresa que significó el terremoto ibañista de 1952 fue un primer aviso de lo aleatorio que podía llegar a ser las elecciones. De ahí la confusión que embargó a los partidos políticos tradicionales, acostumbrados a tener una clientela relativamente cautiva y predecible. Por esto mismo va cambiando el sistema electoral, por el hecho de la incorporación de la burguesía que abre un poco la elite, y también de los nuevos grupos sociales que van a empezar a realizar votaciones y que van a votar, y por lo tanto muchos candidatos que antes no se esperaba que uno lograra tener una votación van a aparecer. Luego sigue el capítulo 2, la llaga secreta le llaman, y aquí él en primer lugar dice que hay algunos cambios, unos cambios profundos, pero que comenzaron a afectar la sociedad. Dice que a pesar de que Alessandri decía y prometía y se apoyó en operísticas campañas con la masa, finalmente no cambió el sistema en su segundo gobierno. No cambió el sistema que había en 1925, en el primer gobierno de Alessandri. Cuando aparece Alessandri, aparece como una promesa para toda la clase baja y clase media que votó por él. Entonces él iba a indicar a cambiar el sistema, y después, bajo una serie de circunstancias, tuvo que salir del gobierno, y cuando reasumió en su segundo gobierno, dice Jocelyn Holt que en ese momento pudo haber cambiado el sistema, pero no lo hizo. Asimismo, también Pedro Aguirre Cerda, que no era tan comunista, no era tan rojo como lo acusan. No gobernó con los comunistas, de hecho
Pedro Aguirre Cerda, ni tampoco contó con las votaciones del Congreso, así que tampoco podía hacer muchos cambios. No le permitían hacer modificaciones. Por ello, el terremoto de 1939 o 38 fue muy importante porque le permitió obtener ese apoyo del Congreso, porque era una situación de emergencia. Hubiera sido mal visto que alguien votara en contra de ayudar a Chile, a la población chilena. Y después de eso va a aplicar Jocelyn Hall que Juan Antonio Ríos tampoco incluyó a los comunistas en su gobierno, por tanto tampoco hubo muchos cambios del sistema. No hubo una búsqueda por mejorar tampoco el sistema, simplemente se mantenía el gobierno sobreviviendo. Videla, y el que siguió después Juan Antonio Ríos, Videla, se tuvo que cuadrar con la influencia norteamericana de la Guerra Fría y sacó a los comunistas del mundo político. Entonces los comunistas, que pensaban también cambiar el sistema como un agente modificador del sistema, no tuvieron su oportunidad con Pedro Aguirre Cerda, no tuvieron su oportunidad con Juan Antonio Ríos, ni tampoco la van a tener con Gabriel González Videla, menos después la van a tener con, o sea, la habían tenido con Alexander. Y eso va a llevar a que el sistema comience a colapsar o a romperse y no se cambie. Entonces acá indica también Jocelyn Hall que si se considera la clase media de esta época, de la época de Pedro Aguirre Cerda, 1938, 39 al 41, se debe creer que la clase media era potente, pero no era así. No era numerosa la clase media el año de Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo. La clase media no se sentía como clase, sino como un paso para ser clase alta. Entonces esto implica que la identidad de la clase media no existe, sino que la clase media no se siente clase media, se siente como un grupo que está saliendo de la pobreza y que va en búsqueda de la clase alta. Es un paso. Por eso mismo la clase media no tiene una identidad, no tiene el empuje que necesitaba, por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda para hacer los cambios. No tenía el apoyo social Pedro Aguirre Cerda ni Juan Antonio Ríos, porque no había una clase media real que la apoyase. Sí, nominalmente, pero no realmente. Sigue después de eso Jocelyn Holt explicando que la sociedad va a enfrentarse después a los desafíos de los años 60, y eso implica también que la sociedad busque cambiar el sistema, pero no está presentándose esas posibilidades con los presidentes. Entonces, ¿qué es lo que hace que un sistema cambie? El empuje que dan los grupos sociales. Y en este caso, ¿qué hubiera sido? Si hubiera sido la clase media una clase pujante, entonces quizá hubiera no habido cambio. Sin embargo, para él, la clase media lleva al gobierno en los 50 más como un proceso de cambio, es más bien una revancha. Para la clase media, elegir a Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, no es una aplicación de las propuestas, sino como una especie de venganza de tantos tiempos de opresión. Sin embargo, la idea de estos presidentes elegidos por clase media es que se haga justicia, que se le dé la presencia que la clase alta le niega. Sin embargo, la clase media es débil y sus integrantes creen que están de paso, como se indicaba. O sea, los de clase media no creen que van a ser clase media, sino que están pasando a ser clase alta. Entonces no hay una identidad de clase media, por lo tanto a esos que apoya a la clase media, de ahí van perdiendo el apoyo de la clase media. Frey busca entonces que la clase rival de la clase alta no sea la clase media, sino que sea una clase baja, pero de agricultores fuertes, que sean los agricultores los que sea la clase que va a luchar contra la clase alta, contra ese dominio, contra esa mantención del sistema. Luego de eso pasamos al capítulo 3, de la euforia al desmadre. Entonces él nos va a explicar en la página 89 qué es lo que ve en la portada, porque si uno vuelve, mira, voy a mostrar la portada. La portada sale esta persona, pero esta persona no está como primer plano en la portada. O sea, en la foto original él sale como de fondo, mirando entre medio de algunas personas.
Y eso hace que él sea esa mirada como perpleja, como preguntándose qué pasó, es la mirada que él quiere destacar. Y es por ello que él explica lo siguiente sobre esa imagen. Dice, tengo al frente mío, acá de vuelta, dice, tengo al frente mío una secuencia de 5 fotos que resumen el periodo que va de los años 60 a los años 70 en Chile. La primera retrata a un conocido político de la época, vestido con poncho, saludando a unas pobladoras sonrientes, guagua incluida. Una siguiente foto muestra al mismo político, esta vez de gala, por fin se puso el frac, con sombrero de copa en la mano, haciendo un saludo digno de monumento. Es notable cómo los políticos anticipan sus honores póstumos. A continuación, tengo a mi vista un retrato de un grupo de campesinos portando algo así como lanzas, con banderines nacionales. Se les ve triunfales. En la cuarta fotografía veo que nuevamente a un político distinto al anterior, parado en un convertible descapotable, con banda terciando su busto pechugón, saludando. Los políticos suelen saludar, y este último lo venía haciendo desde años. No muy lejos detrás se aprecia una figura a caballo, marcial, con casco, que desde hace largo tiempo nos resulta demasiado familiar, al menos a juzgar por la frecuencia con que todavía aparece en los periódicos, en los hemiciclos, testeras, en la televisión. Claro, últimamente aventajado, no tan severo, un hombre todavía indispensable, inmortal o detenido, se refiere a Pinochet. Así al menos se le quiere presentar. Por último, quiero traer a colación una foto de un joven que mira intensamente la cámara, rodeado de soldados con cascos y metralletas. Impacta su expresión. Es el único momento en que esta secuencia fotográfica han desaparecido la certeza y el gesto grandilocuente y se vislumbra una oscura sombra. Es esa mirada, porque hay unos policías alrededor. Esa mirada es la de la perplejidad que menciona Jocelyn Holt. Así comienza este capítulo, indicando que ya la clase alta va a hacer un cambio. Él indica que ya en los años 50 comienza a caer una decadencia de los radicales, una decadencia muy fuerte, porque en primer lugar los procesos en que está funcionando el gobierno van a llevar a que no hayan cambios en el sistema y el sistema está colapsando. Entonces ya el apoyo a los gobiernos radicales va a ser muy muy relativo. Así también Jocelyn Holt menciona en la Revolución Cubana que ocurrió en 1959. Dice Jocelyn Holt que Cuba fue una gran causa de la polarización social y política en Chile. Fue un proyecto que dio la idea de la posibilidad de una revolución cerca de Estados Unidos, porque antes hacer una revolución socialista cerca de Estados Unidos era completamente imposible. Sin embargo, cuando ocurre la revolución cubana, a menos de 2.000 o 3.000 kilómetros de Estados Unidos, le queda claro a toda Latinoamérica que es posible hacer una revolución. Y ahí es donde esta polarización implica que haya siempre, y la polarización es cuando hay dos puntos de vista muy muy extremos, o muy de derecha o muy de izquierda. Entonces falta un grupo que está al medio, que ayude a que estos dos grupos extremos conversen entre sí. Y ese grupo indicado era el de la Democracia Cristiana, un partido político que estaba entre medio de la derecha y entre medio de la izquierda. Entonces aquí Jocelyn Holt va a indicar que esa era la importancia de la democracia cristiana en ese momento, asumir ese liderazgo que implicaba estar en medio de dos posiciones políticas muy diferentes, muy extremas, extrema izquierda versus extrema derecha, y la democracia cristiana tenía que asumir este rol de mediador entre las partes para que no ocurriese una diferencia política importante que después derivara en una revolución o en un golpe militar. Para Jocelyn Holt,
los revolucionarios no fueron las propuestas de la DC, porque la gente va a empezar a votar por la democracia cristiana. Entonces la DC va a proponer cosas, y va a proponer cosas que en algunos casos fueron muy revolucionarias, muy cambiantes del sistema. Sobre todo la reforma agraria, por ejemplo. La reforma agraria va a ser importante porque va a repartir los terrenos que no se trabajaban. Entonces mucha gente de derecha, que es latifundista, que es dueña de terrenos, que no quiere cambio, le va a decir a la DC que cómo está haciendo estos cambios, que cómo se le ocurre cambiar el sistema. Entonces la DC dice que las propuestas de la DC, las propuestas de la democracia cristiana, no eran tan revolucionarias. Ya se habían barajado en la derecha antiguamente, en el gobierno anterior. Jorge Alessandri lo intentó hacer con una reforma agraria. Entonces lo revolucionario no era la propuesta, sino el tono mesiánico de redentor, sin contrapesos de la DC y sus portadores. Es decir, ellos pretendían hacer cosas que ya estaban planeadas o aplicándose en parte, pero lo que ellos tenían, la democracia cristiana, para representar en este mundo, en este momento, periodo histórico, al centro de la sociedad, centro político, entonces asumen como un rol mesiánico, como que ellos vienen a salvar la política chilena. Por otro lado, todos los cambios realizados, la reforma agraria, el cobre, la crítica a la elite, se hicieron de una sola plumada, y fue eso lo que desequilibró el orden político. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Eduardo Frei comienza a hacer cambios, como la chilenización del cobre, la reforma agraria, comienza a hacer cambios, lo hace con una intención de que se hagan los cambios de un momento a otro. Y eso va a generar también que no se apliquen las cosas al ritmo que lo pensaban ellos, y por lo tanto eso genera una fricción entre las clases sociales, sobre todo la clase alta, que comienza a ver que se están intentando aplicar reformas, pero casi a un ritmo revolucionario. Entonces hubo un momento en que ya la DC había dicho muchas cosas que iba a hacer, pero sin embargo no las hizo. Eso generó una incoherencia, una percepción de que era incoherente la democracia cristiana, que prometía cosas pero no las cumplía. La incoherencia entre las propuestas y lo realizado o lo conseguible llevó a que la democracia cristiana perdiera el apoyo rápidamente, y que Tomic, el candidato de la democracia cristiana, al momento de recurrir las elecciones democráticas de 1969, el candidato Tomic solo obtuviera un puntaje bajo. ¿Y por qué? Porque la ciudadanía ya estaba considerando que la democracia cristiana no estaba cumpliendo con sus promesas, que eran demasiado prometedoras sus propuestas. Sin embargo, como no lo está cumpliendo, entonces ya pierde el apoyo a la democracia cristiana. Entonces eso fue un grave golpe cuando su candidato, que era de la democracia cristiana, que era un partido que tenía mucho apoyo en los años 50, en los años 60, por estar justo al centro, ahora ya no tenía ese apoyo. Y al momento de llegar a las elecciones, en vez de sacar un 60, un 70%, el candidato de la democracia cristiana obtuvo un 27,8%, muy poco. Entonces se les fue un grupo de personas de la democracia cristiana que vieron que no habían cambio y que tampoco había posibilidad de cumplir promesas. Se fue de la democracia cristiana y abandonaron la democracia cristiana. Jóvenes que quieren una revolución, que quieren reformas más rápidas, y forman una agrupación que se llama MAPU. Y esa agrupación MAPU busca hacer cambios sociales, pero de alguna forma alternativa, no necesariamente a través de la política. Bueno, entonces ahí es donde va a explicar que la DC va a ir perdiendo apoyo, y sobre todo también va a perder mucho apoyo a la democracia cristiana cuando apoye el golpe militar. Así que bueno, también hay una forma de indicar esto a través de la página 110, en la que el autor dice lo siguiente: la UP fue una gran fiesta, fue una estrondosa celebración del triunfo de los marginados, en un sentido mucho más evidente que el sexenio 64-70. El gobierno socialista de Allende permitió el acceso al poder a los que hasta entonces nunca lo habían vislumbrado como propio. Entran a dirigir el país los que hasta ahora lo habían presenciado todo desde el patio trasero, o lo venían escuchando de oídas. Por consiguiente, desde el momento en que ganan su derecho a liderar el proceso, no atienen a otra cosa que a celebrar. Sacan los platillos y tambores y trompetas, comienza el ruido, se improvisa el ritmo, suena la música libre, y si sale a bailar,
Si tuvieran martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país. Si tuviera una campana, si tuviera una canción, que empiece no más la fiesta. Los momios no pasarán, les sacaremos la cresta. Como dijo Corbalán, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, por todo el país. Ya estamos llegando en esta parte del libro al proceso en el que va a abordar a Salvador Allende. Entonces, él indica que definir a Allende como un producto del socialismo y el marxismo internacional es desconocer que él representa todo el progresismo chileno, al Partido Radical, al socialismo de Grove, a los mutualistas de inicios del siglo XX, a los balmaceístas, a Santiago Arcos, a Francisco Bilbao, a los demócratas de la independencia. Todas esas personas son las que representa Allende, no en realidad el pensamiento de la Unión Soviética. Por eso indica aquí Jocelyn Hall que hay que tener mucho cuidado cuando se indica que Allende es como una especie de títere de la Unión Soviética, o alguien que busca acercarse a la Unión Soviética pareciéndose a la Unión Soviética, porque no es así. Él representa una línea anterior a la Unión Soviética que representa los pensamientos liberales y sindicales y laborales de Chile. Sin embargo, va a ocurrir que la UP, que la Unidad Popular, la agrupación de partidos políticos que representa Allende, va a fracasar por ser un gobierno con poco apoyo electoral. La UP va a fracasar también porque son minoritarios. No se pudo aliar con la democracia cristiana, que era potente. Entonces gastaron las reservas, emitieron sin descanso, bajo la influencia de la producción agrícola, o sea, bajo la producción agrícola, la minera en general. Entonces al final lo que va a pasar es que al final o a mediados del gobierno de Allende, como no logra hacer alianzas con clase media a través de la democracia cristiana, entonces comienzan a haber protestas. Y ahí es donde aquí aparecen, junto con algunos cambios políticos económicos que no resultaron. Entonces también hubo desorden público, huelgas, paros, tomas. No se cumplía o ejecutaba el poder de la autoridad. O sea, cuando el gobierno mandaba a controlar la situación, la gente no le hacía caso a esos carabineros, a esos militares. El poder o las leyes en el terreno local. Los empresarios se atemorizaron, hubo acaparamiento. El derecho y Estados Unidos se convierten ya en enemigos. Estados Unidos busca que se acabe el derecho para que comience el caos. Entonces aquí es donde también va a indicar quiénes son los culpables o quiénes son los que inciden mucho en el golpe militar o en el caos que está ocurriendo en el final del gobierno de Allende. Entonces dice que aquí la presión de la derecha y Estados Unidos impidió que hubiera gobierno y logró el fracaso de Allende. Para Jocelyn Holt son la presión de la derecha y Estados Unidos. Sin embargo, este argumento cae debido a la postura del gobierno frente al caos. Finalmente, Jocelyn Holt se plantea si la UP, la Unidad Popular, esos partidos que representaban a Allende, fue en realidad llevada al caos para ocupar su fracaso como chivo expiatorio de un cambio de sistema. Es decir, había que cambiar el sistema sí o sí, según los militares y según los economistas y la derecha. Pero ¿cómo lo hacían? Entonces, lo que hicieron fue hacer colapsar al gobierno para poder justificar ese cambio de sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces con la UP? ¿Por qué la UP no destruye Chile finalmente entonces? ¿Quiénes destruyen Chile? Y aquí es donde vamos a la página 124. Jocelyn Hall indica que la UP no cae por sí misma, sino que cae por varios motivos externos. Entonces aquí en la página 124 dice lo siguiente. Ahora bien, ¿qué tan válidas son las premisas de las interrogantes anteriores? Mi impresión es que son suficientemente válidas. Veamos, vamos por partes. En gran medida, la UP no hace nada esencialmente distinto a lo que desde 1967 se venía presenciando. Ergo, es más que presumible que le estén adjudicando al gobierno de Salvador Allende culpas acumuladas. Sea lo que sea, el gobierno de la UP no destruyó la infraestructura económica,
aun cuando tensionó de sobremanera y condujo a un punto límite a la economía. Por lo tanto, es también presumible atribuirle irresponsabilidad, no así calificarlo de anárquico. La UP tampoco llevó hasta sus últimas consecuencias sus propósitos revolucionarios. La UP, de hecho, nunca resolvió el problema de las dos vías. Unos se inclinaron por la vía armada, otros, entre ellos Allende, siguieron insistiendo hasta el último minuto en la vía chilena o pacífica al socialismo. E incluso los supuestamente vinculados a la vía insurreccional, como Carlos Altamirano o Rego, sostienen que lo que estaban haciendo era tener una política militar, a fin de defenderse legítimamente de la agresión sediciosa que se estaba fraguando en su contra. A su favor está el hecho de que la oposición al golpe militar fue prácticamente nula. Por consiguiente, la violencia final correría por cuenta ajena y, en definitiva, no sería atribuible al gobierno de Allende. Es que predicaron con violencia. Los socialistas la venían auspiciando desde el Congreso de Chillán en 1967. Sí, por cierto, predicando, en algunos casos incluso llevando a cabo actos violentos, conforme a una política insurreccional como el MIR, que por lo demás no era parte de la UP. Pero, ¿quiénes en definitiva son los brutales? ¿Quiénes materializan la vía insurreccional? Pienso que en este punto, aunque atendible, se carga las tintas contra la UP. Es más, la UP no llevó al país a la guerra civil, ni antes de 73, ni después. Después cabe hablar de un escenario de tal magnitud. Las Fuerzas Armadas no se dividieron. El grueso de la población no estaba en pie de guerra y armado. Las bajas fueron mínimas. La desproporción entre la capacidad de fuego de un lado y otro es notoria, etcétera, etcétera. Es que casi no hubo una guerra civil. Es que si no la hubo fue porque los militares la impidieron. Es que si no les hubieran salido al camino, exactamente. Pudo ocurrir, pudo producirse. Quizás sí, quizás no. Pero en definitiva, no la hubo. No es descartable lo que dice Carlos Altamirano. La historia no se escribe sobre supuestos, sino sobre hechos reales. Hay cierta insuficiencia argumental en quienes insisten en lo contrario. No hay además acusación que se le pueda hacer a la UP que no sea extensiva, no resulte imputable de igual modo a la oposición. Odiosas ambas. Terroristas ambas. Se niega la sal y el agua ambas. Entorpecen la convivencia ambas. Estimulan lo que Gabriel Salazar llama violencia popular ambas. Llevan el conflicto hasta sus últimas consecuencias ambas. No transan ambas. De ahí que a la larga fracasen incluso ambas. Y el gobierno militar las arremeta en contra de ambas. De consiguiente, quien haya arrojado la primera piedra, cuestión un tanto difícil de determinar, que pruebe estar libre de pecado. Con todo esto va Alfredo Jocelyn Holt revisando la figura de los que van a ejercer el golpe militar, así también como la influencia de los Estados Unidos en el desarrollo de este. Por ello, ya en el capítulo 4 se titula El Malón, y en este aborda el proceso del 11 de septiembre. Entonces aquí Jocelyn Holt nos indica que ha sido en el exterior donde él le tocó vivir el golpe. Sin embargo, él tenía una relación familiar con la moneda, debido a que sus familiares y sus antepasados también habían participado muchísimo en la moneda. Él conocía la moneda, y de hecho él dice que tiene antepasados relacionados con Balmaceda. Entonces para él le era familiar la moneda, y por lo tanto fue también importante ese momento del golpe militar. Además que explica la violencia del 11, Jocelyn Holt, que rompió con una tradición, que les quitó la inocencia a los chilenos al vernos como un país en que no existían los saqueos, las masacres y las revoluciones. Entonces toda esta situación del 11 de septiembre nos quita la inocencia, porque éramos un país que no estaba como los otros latinoamericanos, acostumbrado a la violencia, a las revoluciones, a los golpes, a levantamientos militares, etc. Era extraño para Chile. Fue algo que se presentó como lo que debía ser, un dramático espectáculo el día del 11 de septiembre. Y ahí es donde comienzan
todo el proceso de persecuciones. Entonces aquí hay una característica, porque Jocelyn Hall siempre va a recurrir a canciones y a letra de canciones. En medio de los párrafos él también ocupa muchas canciones como para abordar de una forma más amena, o recurriendo a arte diferente, una forma diferente de contar la historia a través de canciones. Sin embargo, cuando llega la parte de Allende, se detiene el uso de canciones, las citas de canciones, de letra de canciones. Y después, cuando ya pasa un poquito el gobierno de Allende, comienza la dictadura, ahí vuelve a ocupar un poco la letra de las canciones. Y son canciones que son conocidas por él, tal vez, y son relacionadas con el tiempo en el que se vivían. Entonces dice que para la mitad de Chile, con el 11 de septiembre llegó la libertad. No total, pero mejor. La UP le había dado la espalda a la clase media para aliarse con el proletariado. La UP fue más que una revolución proletaria, una antiburguesa, y veían a la clase media como una pequeña burguesía, con la que la democracia cristiana intentó trabajar. Finalmente también se le dio la espalda, porque yo recuerdo también muchos documentales de la época en los que se habla de los pequeños burgueses, e incluso la gente que pertenece al Partido Socialista va como criticando y cuestionando la veracidad de los nuevos socialistas que se van uniendo desde la clase media, que son acomodados, no pobres, ni obreros, ni campesinos, proletarios, ni nada por el estilo, sino que son clase media. Entonces generalmente esta pequeña les dicen los pequeños burgueses. Y ahí es donde se da cuenta un poco Jocelyn Hall al decir que esto es real. Pues esto se dio un momento en que ya la UP, la Unidad Popular, todos los conjuntos de partidos políticos que apoyan a Salvador Allende comienzan a ser más proletariados que clase media. Y la clase media se ve tildada de pequeña burguesía y más de democracia cristiana, y por lo tanto ahí el gobierno se fue dando la espalda un poco a la clase media, y eso generó un roce y una presión. Además que la derecha tradicional, previo al golpe, había desaparecido. O sea, su poder estaba basado en la agricultura, pero ese poder fue eliminado con la reforma agraria. Entonces, el poder de influir en grandes cantidades de campesinos ya fue anulado. Y la participación campesina y la cédula de identidad permitieron también que no se aumentaran los votos en el campo, ni que hubiesen miles de personas que en realidad representaban cientos, pero que habían votado varias veces, y por lo tanto se multiplicaban los votos de la derecha. En cambio, ahora con la cédula de identidad, con la participación campesina, con la reforma agraria, la visión desde el campo había cambiado. No era solamente derecha, y no eran tan influenciables. Entonces con eso la derecha perdió muchísimo poder. Y con las nuevas reformas vaticanas, es decir, que se produjeron en el Vaticano, perdió también el poder con la iglesia. Entonces la derecha quedó sola, sin el poder de la iglesia, que ahora está apoyando las revoluciones sociales o el apoyo a los grupos sociales más proletariados. Y la iglesia terminó orientándose más a la democracia cristiana. Entonces, ¿qué va a pasar con la derecha? Bueno, la derecha lo que va a pasar es que se va a transformar. Y aquí es donde Jocelyn Hall nos lleva a la página 150, y en la página 150 nos dice lo siguiente. Dice: el punto que sí quiero enfatizar aquí es que estamos ante una derecha con mucha más capacidad de movimiento que su antecesora. Una derecha despojada por las circunstancias de atávicos comportamientos que disponían a seguir una política de confrontación intransigente. Hey, 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 set me free. Una derecha libre de su historia pasada, nueva, ágil, de choque. Una derecha que antes que defensora del status quo es más bien un bloque derechista que siente que lo ha perdido todo, por tanto que se la puede jugar todas y a cualquier precio. En el fondo, una derecha restauradora, o lo que es lo mismo, potencialmente reaccionaria, militarista, corporativista, tradicionalista, la antítesis de su antecesora. Es decir, una corriente doctrinaria antiliberal, más en un ambiente fuertemente ideologizado. Y ya no la expresión política de una clase social y de una larga trayectoria histórica, una larga trayectoria histórica institucional. Por lo tanto, ya la derecha pierde
sus atributos de defensor de una clase y comienza ya a ser un grupo operacional que busca realizar operaciones y cambiar el sistema que se está imponiendo. Entonces Jocelyn Hall sigue avanzando y cita algunos discursos de la época, sobre todo gritos de movimientos sociales de derecha. Entonces dice que los militares antes del 11 de septiembre tenían una postura, y aquí es donde él indica que con esto del enfoque de la nueva derecha y la posición de los militares va a cambiar un poco la visión que se tiene de la política. Aquí en la página 160 dice lo siguiente: dicho de otro modo, el aspecto militar no era despreciable, pero sí secundario, nunca sustantivo. Cuestión que, insisto, los militares no solo aceptaron, sino que además les resultaba perfectamente razonable. Soportar grados agudos de indiferencia, desdén e incluso hostilidad en determinados momentos era o una confirmación de su papel profesional o bien de su muy limitada y restringida ascendencia política. En consecuencia, el militar hasta antes del 11 de septiembre sabía al menos cuál era su lugar, lo que no tenía nada extraño, puesto que, tratándose de una sociedad todavía señorial y jerárquica, no ajena a la tradición militar por lo demás, era de la esencia de coincidir con dicho esquema. Lo otro había sido lisa y llanamente sedición. Eso nos lleva entonces a abordar que los militares ingresan a la política e ingresan como un grupo que en cierta manera tampoco había sido aceptado por la clase alta. No era un grupo, como dice en Ciútico, no recuerdo el autor, pero el autor de Ciútico, del libro Ciútico, dice que también, porque los del militar eran mal vistos por la clase alta y siempre fueron mal vistos. No es lo mismo ser hijo de un general que ser hijo de un aristócrata. Entonces para ello también funcionó esto así, eran más bien unos ejecutores de las operaciones que generaba la clase alta, la derecha. Y ahí es donde después de eso se da un viaje por la dictadura militar. Entonces aquí, nos indica que comienza la dictadura militar y que dice que los cambios que hubieron fueron rotundos. O sea, fue un cambio en que pasaron de una democracia participativa, amplia, colaborativa, etcétera, a una restringida. La gente comenzó a vivir de un momento a otro un cambio en totalmente la forma de hacer política, y eso fue rompedor y destructor, sobre todo en el caso de la cultura y la economía. Ya esto implicaba que empezaran a generar tensiones y roces, y eso indica Jocelyn Hall que va a tener un punto más o menos en el que se evidencia estos roces ya en 1977. Ahí es cuando él indica que el régimen militar comienza a desgastarse, y es en ese momento en el que ya Pinochet va a tratar de agarrar el personalismo. Entonces, en palabras, siempre había que hacer andar de nuevo el reloj, es decir, darle de nuevo cuerda, y ahí es donde entra la figura de Pinochet tratando de conseguir ese poder que estaba perdiendo la Junta. Y lo principal, va a mencionar Jocelyn Holt, es que los cambios políticos serían fuertes y crearon una situación que se vería detenida solo por la crisis de 1982. Es por eso que aquí él también menciona en la página 188 lo siguiente, dice: efectivamente, no alcanzaba todavía esta revolución a dar frutos cuando ya estaba cacareando su éxito. Que si seguíamos tan bien como estaba en 1977, según José Piñera, el país duplicaría su producción en 1976, en 10 años, de 1976 en 10 años, y no en 19 como lo haría a la tasa histórica, y doblaría el producto per cápita de 1976 en 14 años en vez de 41. En el año 2000 tendría un producto total similar a la actual Bélgica y uno per cápita de $2.200. De Castro, a su vez, auguraba en 1980 que duplicaríamos el ingreso per cápita en 11 años en vez de 46, la tasa histórica, de modo que a fines de la década de 1980 Chile se transformaría en un país desarrollado con un producto medio por habitante de $3.500 anuales. De nuevo, Piñera, ese mismo año, predecía que en 1990 podríamos hablar de Chile como desarrollado.
Pinochet no se quedaba atrás. Ya en 1979 auguraba que en el año 1985-1986 cada trabajador podrá tener casa, automóvil y televisor. No todos los chilenos, sino los trabajadores, de acuerdo con el rendimiento económico y el ritmo que llevamos. El triunfalismo continuaría incluso cuando estaba por estallar una de las crisis económicas más severas que hayamos debido soportar, y menguaba la fe en el modelo, en palabras pronunciadas en 1982 del siempre gráfico Álvaro Bardón. Lo que pasa es que los ricos no valoran que la gente tenga televisor, radiotransistores, por ellos que siempre los han tenido. Y les molesta que la rotada ahora se les vaya acercando porque se viste mejor y tiene radio y televisor, y si seguimos así, en 10 años más van a tener hasta auto. Así que va a ser tremendo para alguna gente, porque imagínense que no habrá diferencia, los rotos se verán iguales que la gente. Eso es lo que les duele a algunos. Como se puede apreciar de las cintas anteriores, era crucial esto del auto y el televisor. Durante años no se habló de otra cosa. El país se convirtió en una suerte de zona franca, eufórica, una vez más. Claro que ahora, aferrada al afán de posesión, a volverse alguien si se tenía una lavadora, un refrigerador, un equipo, un reloj de pulsera. Históricamente nunca hemos sido más monotemáticos y lateros. En cierto punto él va a abordar también lo que va a provocar la crisis de 1983, esa como caída de la esperanza y una vuelta hacia el caos. Dice que la crisis de 1981-82 provocó las protestas, y estas se dieron con tanta potencia que la capacidad de su represión fue sobrepasada. El régimen veía un problema que la fuerza no podía solucionar. La oposición, por idea de Elwin, comienza a trabajar bajo el marco constitucional. Y eso es algo que no podía detener Pinochet, porque la oposición ya iba a estar no tratando de romper el sistema, no tratando de desarmar la constitución, no tratando de armar medidas terroristas o revolucionarias, sino ocupando la constitución contra Pinochet. El autor indica que los años 80 fue la década en que se giró el timón hacia adelante. Se olvidaría el pasado. El informe Rettig buscaría finalizar el capítulo, y Elwin, en su discurso, aclaró que el culpable de lo sucedido éramos nosotros mismos. En el capítulo 6, que se llama Ni un paso atrás, aquí va a abordar ya el paso al sistema, la restauración democrática de parte de los gobiernos de Elwin. Y en este punto, como se avanzó tan rápido en el libro, aquí no hay tantas canciones ni citas de canciones por parte de Jocelyn Holt. Es como que hubiera avanzado muchísimo sin darse cuenta de que tenía que tal vez, no sé, hacer algo diferente, como poner las canciones. Por eso, para Jocelyn Holt, el plebiscito habla ya del punto de las votaciones para saber si Pinochet sigue siendo presidente o no. El plebiscito no es un paso a la transición ya estaba planificada. El plebiscito es un espectáculo, pero la situación seguía el plan de gobierno militar. El dictador cayó, pero no cayó, en otras palabras, porque el sistema estaba establecido y ya se sabía qué iba a pasar. La idea del plebiscito se llevó adelante como medio de conseguir el objetivo del cambio de régimen, pero en el resto del sistema la situación se va a mantener. Se mantendrá la economía, se mantendrá la política, se mantendrá la legislación, se mantendrá la constitución, se mantendrá hasta los jueces, pero lo que va a cambiar solamente es el gobierno. Entonces, por ello mismo, Jocelyn Holt también dice que nadie puede estar temperado. Con templanza se vive, con templanza se van a vivir los últimos 40 años, porque claramente desde 1958 a 1998 la situación, si se fijan, dice Jocelyn Holt, si se fijan, ha sido una cosa de un completo momento de adrenalina. El gobierno, los últimos años del gobierno radicales, el gobierno de Eduardo Frei, el gobierno de Salvador Allende, la dictadura, el plebiscito, la vuelta a la democracia, todo eso ha sido algo que uno podría decir que las personas que lo vivieron pasaron de sistemas de gobierno muy diferentes y que fue adrenalínico. Por esos motivos, aquí
en la página 219, Jocelyn Holt va a decir lo siguiente. Dice: la más somera de las revisiones de este periodo arroja una secuela dramática y vertiginosa, cambios no comparables a ninguna otra etapa de nuestro país. En este país. Por de pronto, durante el periodo se pone fin al antiguo régimen como consecuencia de la reforma agraria de los años 60, término forzoso del orden señorial fundado en deferencias jerárquicas que habían presidido las relaciones sociales durante más de 300 años. El periodo coincide también con el estancamiento productivo del modelo estatista interventor, impulsado luego de la crisis económica de los años 30 de este siglo. Se refiere al modelo de estado de bienestar que se presentó acá por los radicales. Paralelamente, colapsa el régimen basado en las alianzas partidistas, abriendo cauce a modelos populistas, partidos de masas, proyectos globales, constructivistas y excluyentes, altamente ideológicos, de sesgo revolucionario y además apoyados por potencias extranjeras. A todo esto habría que agregar desde 1967 una progresiva espiral de violencia, inicialmente discursiva, luego callejera o focalizada en ciertas áreas de la producción, hasta culminar en un régimen militar sistemáticamente represivo, violatorio de los más mínimos derechos de las personas: el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la libertad, seguridad individuales, el derecho a opinar, a asociarse, ejercer cargos públicos, a vivir en este país, a no ser discriminado, etc. Me temo que no es todo. Hemos debido soportar alzas históricas de inflación, manejo irresponsable de finanzas públicas y embates sin piedad a antiguas concepciones de propiedad y desabastecimiento crónico. A fin de corregir estas distorsiones se han impuesto drásticas políticas con sus consiguientes efectos: desempleo, deterioro de servicios públicos, colapso de las áreas enteras de producción, distribución regresiva del ingreso. Es más, el orden público se ha visto amenazado seriamente durante periodos prolongados. El que con posterioridad se reinviertan algunos de estos hechos no ha redundado necesariamente en mejoras sustanciales de estándares de vida para muchos. En estos últimos 40 años Chile ha ostentado y en algunos aspectos sigue exhibiendo tasas preocupantes de alcoholismo, violencia intrafamiliar, consumo de antidepresivos, nacimientos ilegítimos, embarazos adolescentes, abortos, marginalidad y deterioro urbano, acceso inequitativo a la justicia, salud y educación, convivencia a diario con la delincuencia habitual. En fin, un cuadro muy distante de lo que uno suele asociar cuando se habla de sociedad desarrollada. Con todo esto aquí el autor, Jocelyn Holt va haciendo mención de estos cambios que están teniendo vertiginosos los chilenos. Entonces él va haciendo ya comparativa en este punto ya del libro, y hace comparativa y indica las continuidades de los últimos 40 años. O sea, qué cosas son en común que tienen los 40 años, que fueron varios gobiernos diferentes muy encima. Y él dice que, bueno, las continuidades que hay es que los gobiernos piensan que dominan la situación. Es una constante. Todos los gobiernos piensan que dominan la situación, pero no logran controlar lo que encausaron. Y por otro lado, otra constante dentro de todos los gobiernos que hubieron fue una fe incondicional en el Estado. Un Estado organizador, un Estado protector, un Estado que arma, etc. Entonces, eso es lo que va a significar para los chilenos todos estos 40 años. Y es por ello que él indica que la sociedad, o sea, el sistema de gobierno que comenzó luego de la dictadura fue muy pragmático por ocupar el sistema político que había creado la dictadura para crear un sistema diferente a la dictadura, pero siendo pragmáticos. Si algo funcionaba, como es el caso de la economía, entonces se mantiene la economía. Si la constitución está funcionando, entonces se mantiene la constitución. Entonces aquí es donde muchas personas van a considerar que este pragmatismo de los políticos que asumen después de la dictadura en realidad lleva a que haya un cambio de opinión de los políticos que estaban en contra de lo que se aplicó en la dictadura. Y por lo tanto, la gente que vota por estos políticos comienza a notar que si no logran cambiar el sistema que se impuso en la dictadura, entonces porque estos políticos, por los que ellos mismos votaron, son unos traidores.
porque están haciendo uso de un beneficio que es la votación, en la que la gente busca hacerlos cambiar el sistema, pero no hay cambio de sistema, y a eso los lleva a cuestionar. Por eso, en la página 237, Jocelyn Hall dice lo siguiente, dice: no obstante lo anterior, concuerdo con Judith Sklar que en esto de la traición no hay que ser exclusivamente purista. Si llegáramos a no tener traición, es muy posible que dejaríamos de tener historia. Entre nosotros, al menos, la historicidad de la traición ha sido una constante. En su momento, los criollos traicionaron a su rey. Ya Lautaro lo había hecho con Valdivia. Los liberales de fines de siglo, en la medida en que abandonaron posturas más radicales, estoy pensando en Santa María de Balmaceda, claudicaron ante muchos de sus principios originales. Arturo Alessandri traicionó al parlamentarismo. Ibáñez y los militares traicionaron a Alessandri. Alessandri se volvió a traicionar el 32, derechizándose. Los radicales también respecto a las masas populares no organizadas. Nadie que yo sepa duda de la traición de González Videla. Es más, Ibáñez traicionó a su electorado del 52, pues solo derivó en un gobierno errático cuando lo que se le pedía era que fuese dictador. La Falange hizo lo otro tanto respecto al Partido Conservador. La Iglesia en los 60 también respecto a dicho partido. Frei Montalva traicionó a la derecha del 64, la cual le había dado la mayoría absoluta. Jaime Guzmán traicionó su integrismo al abrazar el neoliberalismo y fundar un partido político. De Pinochet ni hablar. Traicionó la doctrina Schneider, a Prat, a Allende. A Elwin lo traicionan siempre sus propias palabras. Aceptó el modelo económico neoliberal para luego decir que el mercado le parecía cruel. Aceptó a Pinochet, según él, a regañadientes. Luego lo ha avalado una y otra vez. Y eso que también tiempo atrás se lamentó de que no se le hubiera hecho un juicio tipo Nuremberg. En fin, nadie parece haberse librado de la tentación. Ya lo dije cuando traje a colación lo que planteaban los partidos de Juan Luis Sanfuentes en 1906. Para hacerse del poder en Chile hay que ser pragmático, incluso negando lo mejor que brinda nuestra historia pasada. Los Bello, Montt, Egaña, ¿qué importa? La visión que se tiene ya por parte de Jocelyn Hall sobre el golpe militar es que indica que hay una forma nueva de ver la política según el golpe militar, según el gobierno militar. Y esa es una forma fáctica. Y también la forma en que gobernó el gobierno militar fue impredecible, imprevisible, y que terminó por terminar en desengaño y en desilusión, por el hecho de que al final todo lo que se hizo para obtener el orden implicó también la crueldad. Y ahí es donde aparecen los desilusionados y los desengañados, los cuales son diferentes. Hay personas que son desilusionadas y hay otras personas que son los desengañados. Hay diferencias, y la diferencia es porque la primera, o sea, los desilusionados lo son ya que se desilusionaron, pero mantienen su búsqueda de poder con el pragmatismo. En cambio, los desengañados son los que se desilusionaron, pero no buscan poder ni participar en él, ya que son escépticos. No participan pragmáticamente del poder. Y ahí es donde indica que ese tipo de personas es la que está actualmente en Chile. Los desilusionados que buscan mantener pragmáticamente el sistema para obtener poder, y los desengañados que ya entienden que el sistema se estableció y que no hay una forma de cambiarlo obteniendo el poder, y por lo tanto ya no participan en el poder. Y después sigue haciendo algunas comparaciones con respecto a lo que se llama como el antiguo régimen. ¿Y qué es el antiguo régimen para Jocelyn Hall? Bueno, el antiguo régimen es el orden que existe antes de la revolución o comercio estructural. El antiguo régimen de Chile se ha mantenido, y para no desaparecer a veces debe incorporarse las modernizaciones, y por ello en cierto aspecto Jocelyn Hall indica que el antiguo régimen se mantiene, incorporando algunas modernizaciones por el hecho de que se tiene que adaptar a los nuevos tiempos, y ahí es donde comienzan a ceder, por ejemplo, algunos grupos que son del antiguo régimen y que tienen que ceder modernizaciones, y eso lleva a los
punto actual en el que se ha tenido que entregar muchísimo para mantenerse en el poder por parte de estos grupos. Finalmente, Jocelyn Hall comienza a llegar al final de su libro con el capítulo 8, en este caso se llama La Revolución Silenciosa. Entonces indica aquí que hay una especie de técnica que están ocupando los sistemas políticos los grupos políticos para mantenerse en el poder sin perder fuerza, pero también para ceder influencia sin perder tampoco poder. Y esa es la teoría del empate, así les dice, la teoría del empate. En el final eso es como es una búsqueda en la que se llega a indicar que el opositor también mantiene ciertas características y por lo tanto nadie en realidad es bueno. Jocelyn Hall también aquí en esta parte ya vuelve de nuevo a las canciones, a citar canciones, porque había pausado esas citas de canciones como a hablar, poner, improvisar, innovar con eso, sobre todo en el capítulo de la transición. Y Jocelyn Hall indica que este libro lo comenzó a escribir en el momento en que Pinochet se encontraba detenido en Londres. Entonces, en este momento en el que está escribiendo este libro Jocelyn Hall, y por lo tanto para él esto es un momento importante, porque lo que le está diciendo es que claramente el sistema se mantiene, pero aquí el líder antiguo, el dictador, ya está siendo juzgado, y por lo tanto hay una transición quizás que se está terminando por el hecho de que hay un juicio de parte de Inglaterra en Londres por parte de Baltasar Garzón, el español. Finalmente va avanzando en el análisis de la sociedad actual de los 90, y porque este libro está escrito más o menos en los 90, con cifras estadísticas y revelando que Chile se siente aparentemente se siente moderno, pero aún sigue siendo atrasado social y culturalmente. Y por lo tanto ese es uno de los retos que quedan, porque a pesar de que sigue siendo se modernizó económicamente y por medio de los protocolos y también de los medios de los procedimientos y operaciones, lo que no se ha modernizado es culturalmente. Y esa poca modernización culturalmente implica también que haya un atraso en las leyes del aborto, las leyes homosexuales, las leyes que permiten la diversidad de género, diversidad de pensamiento, las nuevas innovaciones culturales, etcétera. Todo eso queda afuera porque es una sociedad que pareciera ser más medieval. Y eso nos lleva después al final del libro. Y al final del libro, acá Jocelyn Hall nos entrega la bibliografía. Una bibliografía grande, en muchas citas, en muchos libros. Y eso es bastante bueno porque nos va a permitir a nosotros tener una idea de lo que él ocupó para basarse y estudiar la actualidad de los años 90, que es cuando escribe este libro. Y así es como termina este libro de Alfredo Jocelyn Holt, El Chile Perplejo. Bueno, es un libro bastante ameno de leerlo, divertido. Me costó mucho tiempo hacer la reseña y por lo tanto por eso se siente un poco esta reseña un poco apurada, pero también en cierto aspecto incompleta, porque pasó mucho tiempo, pasaron 2 meses desde que leí el libro hasta este momento que lo estoy reseñando, y por eso pido disculpas porque perdí un poquito el ritmo, ya que he estado haciendo otras cosas, y eso me ha permitido también, no me ha permitido hacer videos, pero ya están en proceso la realización de los otros videos. Les agradezco que se encuentren, les agradezco su atención y espero que se encuentren bien. Adiós.